salida como la contención también. Así mismo Tani conectándose con Villamayor, pelotazo largo buscando a Brau, domina la pelota Brau, ataca Cerro, busca el primero, va a rematar al arco, tiró, gol, golazo, gol de Cerro Porteño, Cerro Ciclón, apareció César Brown, el número 7, formidable remate por derecha, pase precioso, combinación entre Estruga y Villamayor y finalmente Brown le pega con un derechazo, no pudo controlar Hermes López y el Ciclón pasa a ganar el partido aquí de Luciano Zacarías por el tercer juego, séptima fecha, torneo de las 6 estrellas, el nuevo resultado, Cerro Porteño 1, Guaraní 0, Roberto Romero. Qué gran remate realmente del futbolista azulgrana, nada que hacer para el golero, se lanzó al palo izquierdo, llegó a desviar, pero ese remate con mucha potencia y bien esquinado no pudo desviar en su totalidad. El golero de Guaraní, Cerro que estaba mucho mejor, ahora pasa al frente del tanteo, Roque. Cerro Porteño con el gol de César Brown, está ganando 1-0 al equipo de Guaraní. Ayala está otra vez la devolución para Villamayor, está cerca del área, vamos a ver qué hace Villamayor, se tira por la banda derecha, Silvio Santa Cruz, el pase para domina Santa Cruz, viene el centro, arriba, golpe de cabeza, golazo, gol de Cerro Porteño, Cerro Ciclón, otra vez aparece César Brown, doblete del número 7, el centro de Silvio Santa Cruz y en la boca del arco aparece Brown, con golpe de cabeza marca el segundo gol para el Ciclón, Cerro Porteño que asegura el triunfo en el tercer juego de la fecha, séptima fecha del torneo de las estrellas, por ahora Cerro Porteño 3, Guaraní 0, Roberto Romero. Sí, tal cual, me parece que con esto ya va sentenciando Cerro el partido, no estaba aprovechando las ocasiones que tenía, pero ya apareció de vuelta Brau, marcando un doblete, gran centro sobre la zona derecha a la cabeza de Brau, y este que define ya allí con el arco enfrente, ya a merced prácticamente el arco del conjunto de Guaraní, marcando el segundo gol del partido, Roque.